Amigos, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos. Esto es Cuarto Poder. Guido Rodríguez está con Zoom con nosotros esta mañana. Cuéntanos, Guido. Buenos días. Muy buenos días, Atenógenes. Muy buenos días a los radioescuchas que nos sintonizan en la frecuencia de Telemetro Radio, quienes nos ven por streaming en Metcon Go, en RPC de televisión, en señal de televisión abierta y a través de la plataforma de Telemetro Cuarto Poder en YouTube. Bienvenidos a la emisión de hoy, jueves 15 de septiembre del año 2022. Guido, hoy vamos a estar hablando acerca del tema del estudio que hizo Indesa sobre el costo de los medicamentos en Panamá. Pero ¿te acuerdas que ayer estábamos hablando del tema del doble salario para alcaldes y representantes? Mira, esta mañana entrevisté en el noticiero, y voy a poner un fragmento aquí, a la vicealcaldesa Judy Meana. Y yo creo que hay un tema sensible en este momento para la alianza de gobierno. Hablamos de la alianza Molirena-PRD y que tiene que ver específicamente con este tema del doble salario. Vamos a escuchar lo que dijo Judy Meana esta mañana, porque me dejó pensando acerca de que todo el mundo no está de acuerdo o no hay por lo menos unanimidad de pensamiento sobre ese tema del doble salario para alcaldes y representantes. Vamos a escuchar lo que dijo Judy Meana. Guido, escucha. ¿Implicaría un aumento general de salarios para alcaldes y representantes? No tiene que ser un aumento. Yo creo que es que no es solo el salario, es si dentro de la estructura de lo que tú haces se necesitan recursos. Porque, por ejemplo, en la pandemia, cuando se da la instrucción de que los gobiernos locales ayuden en vacunación, repartición de bolsas, trazabilidad, hubo muchos representantes que de su propio bolsillo tuvieron que echar gasolina a los autos, y eso debería corresponder al mismo presupuesto de la institución. O sea, el país tuvo que responder, el Estado tuvo que responder para proteger la salud de los panameños, porque era nuestra responsabilidad. Lo que plantea ahora la iniciativa del diputado Javier Sucre es que el alcalde o representante que tiene un segundo trabajo en el Estado pueda hacer las dos cosas, habilitando a su suplente y trabajando mientras ocupa una posición importante en el municipio o en la Junta Comunal. ¿Qué piensa de eso, así como está planteado en este proyecto? Bueno, a veces es prematuro opinar sobre estas cosas, porque cuando hay una iniciativa en un órgano del Estado, por ejemplo, yo pertenezco a otro órgano del Estado, no debemos opinar, ¿no?, sobre el otro. Como política te puedo decir que hay que invitar a los representantes, porque no todos piensan igual, a nutrir esto y poder entender mejor de qué manera se hace de una forma justa, porque aquí lo que todos los panameños aspiran, por lo menos a mí que me toca caminar, la gente quiere que tú estés 100% comprometido con la función, el trabajo por el cual Pero como vicealcaldesa, ¿se puede o se trabaja 8 horas? Esa quizás es mi pregunta. 24/7, claro, ese es el punto. Si se trabaja 24/7 y en el momento que uno habilita el suplente, porque cuando usted la habilita, su principal, usted cobra ese día lo que no cobró el alcalde, ¿o cómo funciona eso? No, yo tengo mi salario. O sea, usted tiene su salario y así pasa con todos los alcaldes. Es un 2 por 1. O sea, si yo soy directora de comunicaciones y vicealcaldesa, yo estoy cobrando un salario por todas las responsabilidades que hago. Además de que, ¿sabes?, cuando me habilitan, no necesariamente quedo ejerciendo todas las funciones del alcalde. Por ejemplo, como pasa en el tema de la presidencia, cuando está la ausencia del principal, ya si se pasa de 10 días, entonces te activan. Yo no estoy activada para firmar nada en la alcaldía ahora mismo, ni para tomar decisiones al nivel del alcalde. En el caso de que el alcalde se llegase a ausentar, que me active, ya entonces... Entonces, usted confirma la teoría que tenemos acá. Es difícil, por ejemplo, ser profesor de 8 de la mañana a 1 de la tarde, habilitar su suplente y después regresar al municipio o a la Junta Comunal. Es que mira, es complejo. Hay casos así porque me toca como jefa de departamentos. Hay personas que tienen horario de 7 a 3 y después de las 3 de la tarde, ya sea que están en la universidad o van a trabajar, son profesores en la universidad, pero ellos cumplen su jornada laboral y luego tienen un trabajo en como profesores. Pero yo sí demando y digo, usted se tiene que concentrar las 8 horas que está aquí.
Mi punto es... Claro, pero en ese caso son funcionarios. Son funcionarios, claro, no son electos. No son autoridades electas. Por eso digo, pero yo te pongo un ejemplo aquí. Si tú tienes un trabajador que dice, bueno, yo gano en Telémetro tanto y yo quiero complementar, tener otro ingreso, después que él cumpla sus 8 horas, ¿verdad? Pero lo que ocurre es que esta es una empresa privada. Están tratando siempre de poner el ejemplo. Bueno, que en la empresa, en la empresa privada es una cosa y en el servicio público es otra. Sí, acá tiene que ser 100%. Claro. La gente te quiere 100%. Pero te voy a poner otro ejemplo. Y que yo lo estoy viviendo por primera vez en mi vida, Tenógenes, por primera vez, porque no es lo mismo una elección general que una elección interna. Ahora mismo yo estoy en una elección interna de mi partido. Y si bien la alcaldía es un ente político, yo tengo restricciones para hablar de política en ciertos momentos, incluso he dejado de ir a actividades que me invitan por ser Judy Meana, por ser vicealcaldesa, y no voy porque yo sé que puede generar suspicacias, que me ven en el acto, que no se debe, además que la Fiscalía Electoral debe estar vigilante. Pero estamos en un momento en el que yo digo, yo tengo que estar concentrada en mi trabajo, mi teléfono no para de sonar, porque sabes que el municipio maneja muchos temas nocturnos también, ruido. Y trato de dar el 100%, pero somos un equipo, no es solamente una persona. Y la cabeza siempre, al final, lo que la gente espera es que tenga ese compromiso. Yo lo que espero es que se pegue más el oído a la gente, porque lo que he monitoreado, lo que he visto es que este tema que vuelve a salir genera molestia. Y lo que debemos buscar ahora mismo en la ciudad, en el país, es tranquilidad. La gente quiere que se rinda por lo que a uno se le está pagando. Resultados. O sea, dar el 100% y un poco más, pues, es un sacrificio. Y es un sacrificio que para los que nos dieron la oportunidad a través del voto de ocupar estos puestos... Guido, escuchaste lo que dijo Judy Meana, un poco lo que planteamos ayer aquí en el programa con relación a ese doble salario. Perfectamente, y creo que la alcaldesa dio en el clavo. Es exactamente así como ella lo ha planteado, al margen de que ya la Corte Suprema de Justicia estableció que es inconstitucional recibir doble salario en las mismas jornadas laborales por parte de los servidores públicos, y que la Constitución también es la que establece las excepciones, que son permitidas siempre y cuando no coincidan en el horario. Y la alcaldesa lo ha dicho de una manera muy descriptiva. Cuando uno está en un cargo de esos, y vale para la alcaldía y vale para las juntas comunales, el requerimiento de la ciudadanía es muy exigente y requiere el 100% y 24/7 también. Entonces, ¿cómo puede estar recibiéndose otro salario por prestar otro servicio si el puesto público te exige la totalidad de tu disposición 24/7? Yo creo que muy descriptivo lo que ha dicho la vicealcaldesa Judy Meana, y sobre todo a Tenógenes, fíjate que ella termina con una sentencia para mí también muy clara. Eso causa molestia en la ciudadanía en momentos en los que se requiere es enviar un mensaje de tranquilidad. Eso pareciera ser que los que andan haciendo el lobby para volver a recibir ese doble salario, de la manera que lo quieran poner, con licencia, con sueldo, o de la manera que lo quieran maquillar, no están conectados con esa realidad que les recordó hoy la vicealcaldesa. Por eso decía, me llama la atención, ¿no? Porque es que la vicealcaldesa es parte de la alianza de gobierno. Y al final también ella dice que hay que ver lo que dicen los representantes y los alcaldes. No todos están a favor de que los representantes y alcaldes puedan tener un doble salario. Hay que estar atentos a ese tema también que se está dando ahora mismo de discusión en la Asamblea, porque como tú dijiste, parece que ya hay un lobby a favor de que se apruebe, de que esto se convierta en ley. Cuidado que sí pasa, no decimos lo contrario, cuidado que sí pasa. Hay que estar atento entonces a eso. Sí, y entonces, bueno, si pasa el filtro de los 3 debates en la Asamblea, como parece todo indicar, viene el filtro del Ejecutivo. Ojalá el presidente Cortizo en esto esté conectado con la realidad y objete, haciendo uso de su facultad presidencial de objetar por inconstitucional, porque ya la Corte declaró que es inconstitucional. Si bien la fórmula fue la de licencia con sueldo,
lo que establece la Constitución es que nadie debe recibir 2 salarios, y la Constitución establece cuáles son las excepciones. Y ciertamente no están los representantes de corregimientos ni los alcaldes dentro de esas excepciones. Y si no, pues tendrá que pasar el filtro de la Corte Suprema de Justicia una vez más. Esto ya es cosa juzgada constitucional. Pero bueno, vamos a ver. Me quedo con la reflexión de la incomodidad y molestia, que fue la palabra que usó la vicealcaldesa Yudimeana en la ciudadanía por este tipo de temas. Guido, y ayer se cumplió el tercer día de la lectura de la vista fiscal en la audiencia preliminar del caso de Brecht. Va a la mitad del total de la vista fiscal, que son 825 páginas, me parece, un poquito más. Van 400 y algo. Y en lo que ya se ha leído de esta vista fiscal, comienzan a aparecer los detalles escabrosos de lo que ocurrió con relación al caso de Brecht. Y es que ayer se leyó la declaración de Aarón Misrachi, quien dijo textualmente que en las elecciones del 2009, Ricardo Martinelli Berrocal, entonces presidente, le dijo que Odebrecht donaría dinero en su campaña y que Juan Carlos Varela sabía y conocía de esos aportes. Según lo que dijo Misrachi, tanto Martinelli como Varela estaban al tanto de todos los depósitos realizados por la constructora brasileña en su sociedad Caribbean Holding Service Limited. ¿Qué te parece? Mira las cosas que van apareciendo en esta vista fiscal, lo que ya el Ministerio Público ha investigado de este caso. Sí, ciertamente seguiremos sorprendiéndonos en alguna medida porque abiertamente se está diciendo que la empresa financió la campaña del expresidente Martinelli y del ex vicepresidente Varela, y también salió Atenógenes a reducir en la declaración de Jaime Lazo, que financió la campaña del expresidente Varela en el 2014. También salió a relucir el pago de una tarjeta American Express del hoy presidente del Partido Cambio Democrático, Rómulo Rux, y que no fue posible procesarlo porque en aquella ocasión, eso incluso nos lo dijo Rómulo Rux aquí en Cuarto Poder en su momento, en su oportunidad, porque como ya era candidato presidencial, el Tribunal Electoral no le levantó el fuero electoral penal. Así que interesante, hay que seguir esta audiencia. Claro. Ubiquémonos en los tiempos, Guido. No sé si es un elemento de valor y de importancia, pero en el año 2009, cuando estaba la campaña del señor Martínez y del señor Varela, Odebrecht era una empresa más, porque en ese momento no había surgido ni siquiera lo de Lavallato. O sea, en todo caso, y también hay que ver la ley electoral de la época que lo permitía. O sea, Odebrecht era una empresa más, no había surgido lo de Lavallato, era una empresa privada que estaba donando a una campaña política, pues. O sea, como hacen otras empresas. No sé si es válido ese análisis o si no, en medio de la discusión. Lo que pasó con Odebrecht pasó muchos años después, quizás 2 o 3 años después, cuando estalló lo del caso Lavallato. Pero en ese momento era una empresa más que había llegado al país y quería participar en una campaña política. Creo que se podía en ese momento, ¿no? Sí, claro, Atenógenes. Lo que causa suspicacia es el mecanismo de por qué no recibir directamente y declarar directamente de Odebrecht la donación, sino a través de una tercera empresa que pertenecía a un allegado al entonces candidato a presidente. Es decir, la estructura de blanqueo de capitales. Si tú no tienes nada que ocultar, ¿por qué tienes que estar buscando subterfugios y estructuras societarias para recibir esos dineros? Eso es lo que a mí particularmente me causa suspicacia, porque ciertamente no era prohibido recibir donaciones de una empresa que operaba en Panamá. No era prohibido. Es que ese es el elemento importante, lo dice el propio señor Aarón Misrachi en la vista fiscal, que él prestó su sociedad a solicitud del expresidente Martinelli. Él desconocía la procedencia del dinero, pero la gran pregunta, la que tú te haces, bueno, ¿y por qué Odebrecht, siendo legal en ese momento el poder hacer este tipo de donaciones, porque la ley cambió a posteriori, ¿por qué razón no hizo pública la donación? ¿Por qué no fue directamente Odebrecht? ¿Por qué se utilizó, por qué se trianguló ese dinero para poder donar a la campaña electoral? ¿Era el método que se utilizaba en esa época? Creo que no, creo que la mayoría de las empresas lo hacían visible y donaban de frente cuando se trataba de una campaña. Me parece que era así, ¿no? Sí. Es lo usual, porque además esas donaciones tienen que ser
declaradas por los candidatos al Tribunal Electoral, dentro del proceso de supervisión que establece el Código Electoral, que debe hacer el Tribunal Electoral de las donaciones privadas. Entonces, eso es lo que a mí particularmente me genera suspicacia, ¿no? Y ese es el elemento, uno de los tantos elementos que hay producto de las declaraciones que se están dando en el caso Odebrecht. También hubo declaraciones bueno, se leyó la declaración de la esposa de Joao Santana. ¿Te acuerdas de Joao Santana? El estratega detrás de la campaña de Martinelli en ese momento, la señora Mónica Moura, la esposa de Joao Santana, quien declaró haber sido contactada por Odebrecht. Yo creo que ese elemento también fue importante ayer. Fue contactada por Odebrecht para manejar la publicidad de la campaña presidencial de José Domingo Arias en las elecciones del 2014. Ya hacia el 2014 la historia era distinta. En ese momento también, ya para el 2014, se conocía mucha de la información acerca de quién era Odebrecht y cómo se estaba haciendo las cosas. Porque Mónica Moura, la esposa de Joao Santana, dijo también al Ministerio Público que le pagarían 20 millones, imagínate, 20 millones para manejar la publicidad de la campaña presidencial de José Domingo Torres. Pero José Domingo Arias, corrijo, añadió también ella que se reunió en persona con Martinelli, entonces presidente de la República, quien era el que controlaba todo. Relató que Martinelli le quedó debiendo 5 millones por su servicio. ¿Tú recuerdas que ese elemento ya anteriormente había sido conocido de manera extraoficial acerca de una de las tantas declaraciones que surgieron en el caso Lavallato en Brasil y que circularon muy profusamente en redes sociales? Ahora aparece registrado también en la vista fiscal panameña de este caso. Sí, la lectura de la vista fiscal confirma lo que había sido publicado ya en su momento por varios medios en Panamá sobre la participación muy activa del presidente en ejercicio, Ricardo Martinelli, en la campaña presidencial del año 2014, apoyando al candidato oficialista José Domingo Arias. Y recordemos pues que la esposa del señor Martinelli y primera dama era la candidata a vicepresidente. Entonces, esas reuniones en Palacio con la esposa de Joao Santana fueron en su momento publicadas. Incluso se habló de una suma en efectivo que alcanzó a recibir ella, claro, cuantiosa suma en efectivo en un maletín en una de esas reuniones. Y bueno, la confirmación de que Odebrecht pagó, por lo que entiendo, parte de esa campaña o de los servicios de Joao Santana y su esposa, y le quedó Martinelli debiendo, según ella, 5 millones de dólares. Curioso, ¿no? Claro, que eso aparezca en la vista fiscal de las investigaciones del caso de Odebrecht en Panamá es notorio, porque deja de ser una leyenda urbana o deja de ser tema de otras declaraciones en otros países a convertirse en parte del proceso en Panamá. Investigar entonces ese dinero, investigar ya la relación que tenía en ese momento Joao Santana, porque esa historia de que no, que fue la esposa que hizo la campaña, no, era el mismo Joao Santana, el que hizo la campaña de José Domingo Arias. Pero Odebrecht estaba apuntando y apostando a dos bandas, porque también más abajo aparece la declaración del propio Jaime Lazo, miembro del Partido Panameñista que tú te referías, y quien aseguró que Juan Carlos Varela y su hermano, el exdiputado José Luis Varela, sabían que había recibido dinero de Odebrecht para la campaña del panameñismo en el 2009 y en el 2014. En el 2014, Odebrecht entonces apoyó a José Domingo Arias y también a la campaña de Juan Carlos Varela, por lo que se dice en la vista fiscal, Guido. Es correcto. Eso, ¿qué te puedo decir? Se comenta mucho entre corrillos que siempre hay grandes empresarios que apoyan a todos los candidatos, ¿no? Eso es un secreto a voces. Y de hecho, en las declaraciones juradas que hacen los candidatos presidenciales al Tribunal Electoral, si uno las revisa, ahí ves que se reciben contribuciones del mismo donante para varias campañas de diferentes signos políticos. Así que lo curioso aquí, y también entra un cuestionamiento, es por qué, por ejemplo, salió a relucir que una de las cuentas que fue cancelada por Odebrecht en la campaña del candidato a presidente Juan Carlos Varela fue pagada directamente a Odebrecht a una empresa china, que era la que suplía material de propaganda, y eso se dijo también en su momento y se publicó en su momento, banderas, qué sé yo, gorras, camisetas, etcétera. ¿Por qué hacer ese bypass? O sea, ¿por qué no hacer las cuestiones como Dios manda? Es lo que a mí me sigue generando mucha suspicacia.
Cuando tú no tienes nada que ocultar, tú expones las cuestiones con claridad, con transparencia, tratando de ser prístino en tus acciones, sobre todo cuando son acciones, con la frase que le gusta repetir al expresidente Varela, de vida pública. Entonces, es ahí donde a mí se me generan muchas suspicacias. Claro, la coincidencia también entre esas leyendas urbanas, declaraciones que a veces parecían fake news que circulaban en redes, con lo que ahora está saliendo en esta vista fiscal, o sea, producto de una judicialización de declaraciones, realmente resulta sorprendente. Todas las piezas del rompecabezas se van encajando como de manera perfecta. Y me están aclarando aquí un elemento con relación a las donaciones por parte del Tribunal Electoral, y yo lo decía. Ubiquémonos en el tiempo cuando ocurrió este hecho, año 2009, premio a las elecciones presidenciales, o pudo haber sido 2008, 2009. En ese momento la ley electoral establecía que las donaciones solo se revelaban a petición de la autoridad. Y eso se mantuvo así 2009 y 2014. Fue en el año 2017 cuando el Tribunal Electoral, a través de una reforma, se cambió y hoy ya las donaciones tienen que ser públicas, están hechas públicas por cada una de las campañas, incluso en sus web y en la página del Tribunal Electoral por tema de transparencia tiene que aparecer publicada, previo a las elecciones del año 2019. Por eso es que hay que ubicarnos en los tiempos. Eso no significa que no es que, porque estamos hablando específicamente de la donación, el elemento de lavado de dinero es otra cosa. Porque es que hay que ver de qué forma que se hizo la donación y yo creo que ese es el punto que aterriza el Ministerio Público en la vista fiscal, Guido. Sí, ciertamente, Atenógenes, y hay que seguirle dando seguimiento a esta lectura que está muy interesante. Como decía ayer, a algunos les parecerá tedioso, pero ahí están surgiendo unos elementos que, como bien anotas tú, confirman lo que ya se conocía tanto por publicaciones de medios como por los rumores e historias de la vereda tropical. Y entonces se están confirmando que no son leyendas urbanas, sino que son cruda realidad. Así cruda ocurrió, realidad. así ocurrió. Tenemos una pausa, Guido. En breve estaremos conversando también con Felipe Chatman de Indesa. Vamos a conversar acerca del costo de los medicamentos. Indesa hizo un estudio acerca del por qué son caras las medicinas en Panamá. Profundizaremos en eso en unos minutos, aquí en Cuarto Poder, después de la pausa. Gracias por acompañarnos. Bueno, son imágenes de Londres, Inglaterra, donde se realizan todos los preparativos del funeral de Reina Isabel. Miles de personas hacen fila en Londres para despedirse de Isabel II. Realmente el ambiente que se vive allí en función de esto es llamativo a nivel mundial, es noticia en el mundo. La Reina Isabel II estará en cuerpo presente en el Salón de Westminster hasta el lunes. Son miles de personas ya que han presentado sus respetos y pasado junto al ataúd. Otras miles de personas hicieron fila durante la noche para pasar el jueves también junto al ataúd de la Reina Isabel en el Parlamento, en una jornada que el rey Carlos III pasaría en privado para reflexionar sobre su primera semana en el trono. La fila para ver a la reina en cuerpo presente se extendía hoy en la mañana, hora de Londres, unos 4 kilómetros a lo largo de la orilla sur del río Támesis. Después cruzaba por un puente hasta el Parlamento. Han sido miles de personas que aguardaban sin importar las horas de espera. Guido, histórico lo que estamos viendo. Ciertamente, Atenógenes, eso revela el cariño y el respeto. Dígase lo que se diga, se le tenía a la reina Isabel II, que bueno, aparte de ser la monarca que más tiempo ha ejercido en el mundo el reinado, pues era muy querida por la sociedad británica y a nivel internacional, por el elemento de cohesión que ella representó para la mancomunidad británica. Y por eso yo reitero que ese es el gran reto que tiene ahora el rey Carlos. Él va a tener que tratar
de por lo menos igualar esa cohesión y ese respeto y cariño que se le tenía a la reina, porque hay quienes cuestionan todavía la existencia de esa monarquía. Y entonces ya vimos que hay un país en el Caribe que, si bien ya reconoció al rey Carlos como jefe de Estado, también el primer ministro convocó para dentro de 3 años a un referéndum para tomar la decisión si se salen de la comunidad británica de naciones, del Commonwealth of Nations. Entonces, ahí el rey va a tener que hacer un esfuerzo por superar esos momentos de molestia personal que se han evidenciado durante estos días para tratar, pues, de estar a la altura que los tiempos le van a exigir. Así es la realidad de la monarquía inglesa. Vamos a ver qué va a pasar. Seguimos, y acá vamos a hablar hoy con Felipe Chapman de Indesa acerca de un estudio que hizo sobre el costo de los medicamentos en el mercado. La gran pregunta que se hacen los panameños es, bueno, ¿por qué en Panamá los medicamentos son más caros que en Colombia, que la tenemos aquí al lado, o que en México, o que en España, por ejemplo, que comparan muchos? Indesa, la empresa de Felipe Chapman, analizó primero este tema a nivel comparativo, es decir, se fueron a ver cómo estamos regionalmente con el precio de venta de los medicamentos. Después evaluaron los costos de importación y las características de ese mercado. Después hicieron un análisis del mercado de medicamentos y miren ustedes los países, Colombia, Chile y Uruguay. Entrevistaron a muchos de los actores del mercado, pero también tienen propuestas para ver de qué forma se puede subsanar este problema. Estamos con Felipe Chapman en contacto esta mañana aquí en Cuarto Poder. Felipe, gracias por aceptar nuestra invitación. Cuéntanos acerca de los resultados del estudio. Ya hice ya traté de pasar por encima acerca de las etapas en las cuales se involucró Indesa para encontrar una respuesta a una gran pregunta que tenemos muchos panameños de por qué los medicamentos en Panamá son más caros que a nivel de la región. Así que cuéntanos lo que encontraste y de qué forma lo encontraste y por qué razón entonces tenemos la realidad de estos precios de medicamentos en Panamá. Felipe, buenos días. Buenos días, varias razones. Primero, un poquito de números a los comentarios que hiciste. En Panamá los medicamentos son más caros en promedio, poco más de 27%. Y lo que encontramos en la muestra del examen que hicimos es 75 moléculas, las 75 moléculas más utilizadas o consumidas en el mercado privado panameño. En 80% de los casos, los medicamentos en Panamá son más caros que toda la muestra que realizamos, que tú muy bien indicaste. De ahí pasamos al examen ¿por qué? Hicimos un análisis, lo que llamamos de organización industrial, desde la fabricación hasta que llega a la mano del consumidor. El principal elemento que encontramos es la diferenciación de precios por parte de los fabricantes multinacionales. Recordemos que en Panamá, inclusive en los casos más altos, Panamá no se consume más del 10% de los medicamentos fabricados en el país. Es decir, dependemos de la importación altamente dominada por fabricantes multinacionales, primordialmente de los Estados Unidos y de Europa, aunque fabrican, por supuesto, en distintas partes del mundo. Y lo que encontramos es que el precio de importación, antes inclusive que llegue a las bodegas del distribuidor, para que a su vez llegue a las farmacias privadas, ya es mucho más cara que en otros países. Por dar un ejemplo sencillo, encontramos un medicamento y por supuesto hicimos una comparación idéntica. Medicamentos que llaman innovadores o patentados y sus sustitutos genéricos, ya sea que sean 100% intercambiables con igual eficacia y otros que tuvieran la misma composición química pero que no fueran el 100% intercambiables. En todos los casos encontramos precios más altos. En Colombia, por ejemplo, en uno patentado encontramos que una tableta en Panamá se importaba, es decir, llegaba a la zona libre de Colón a 10 centavos la tableta, y esa misma tableta idéntica en una farmacia en Colombia, al detal, se podía conseguir a 1 centavo. Es decir, partimos de la gatera, como se dice en hípica, ya perdiendo, de 10 a 1. Así que eso es un elemento fundamental. El siguiente punto, ¿por qué? Y hay varias razones, y eso nos llevó, nos encontramos con una sorpresa cuando pretendíamos exclusivamente ver el mercado privado. Nos encontramos como que uno de los principales factores que explica el comportamiento del mercado es el sector público. El desabastecimiento de la Caja de Seguro Social y el Ministerio de Salud es una fuente distorsionante en el mercado como un todo. ¿Por qué? En precios,
donde la Caja de Seguro Social representa más del 50% del volumen total de medicamentos consumidos en el país, puede comprar, y de hecho compra, a una fracción del precio del mercado privado, porque pone a los fabricantes multinacionales en una competencia mucho más dura por volumen en una licitación de precio único. Y ocurre algo similar a lo que acabo de explicar en Colombia. Es decir, la Caja de Seguro Social puede comprar algunos medicamentos, algunas tabletas a 1 centavo, cuando el mismo fabricante se lo vende al mercado privado panameño a 10 centavos. Ahora bien, siguiente punto, fabricación local. Encontramos países, y nos encanta el caso de Colombia. Colombia, más del 60% del consumo es de medicamentos fabricados en Colombia, genéricos, que obviamente emulan los innovadores o de marca patentados, y en la gran mayoría de estos medicamentos son lo que llaman 100% intercambiables con igual eficacia y comportamiento. Y el siguiente punto, ¿por qué la población colombiana acepta y consume, está dispuesta a consumir estos medicamentos genéricos cuando en Panamá encontramos un rechazo? Y para ello los invito a que vayan a una farmacia privada y presten atención, que como dicen, el diablo está en los detalles. ¿Cuántas personas escuchan ustedes en un recetario pedir un medicamento basado en la molécula y no en la marca? Por dar un ejemplo, y esto ya lo he reiterado varias veces, yo hice un ejercicio muy puntual. Fui a la farmacia y pedí un medicamento para el colesterol y pedí, quisiera comprar, o usted tiene atorvastatina. Primero que todos en la fila me miraron como un marciano. ¿Qué está pidiendo este señor? Me El imagino. que estaba detrás del mostrador, por supuesto que entendía, sí señor, sí tenemos, y me mostraron el fabricante multinacional de todos conocidos, y me mostró 3 alternativas genéricas. Eran 4, 2 fabricadas en América Latina y 2 fabricadas en Europa. Siguiente pregunta hice, ¿cuál de estos es 100% intercambiable con igual eficacia? Y entre ellos, los que estaban detrás del mostrador empezaron a conversar y les extrañó sobremanera mi pregunta y me dijeron estos 2, de los cuales miré, y el que tenía menos precio era uno fabricado en España, y luego este es el que yo compraría, pero me dice, perdón, le pregunté y las distintas opciones de precio, etcétera, compré ese simplemente para hacer la muestra del estudio. Y me quedé un rato dando vueltas en la farmacia, y de ahí escuchaba a los otros clientes, y todos pedían por marca, ni uno pedía la molécula. Entonces allí encontré, bueno, y acaban de poner en imagen, veo unos genéricos fabricados en Colombia. Casualmente esa era una de las opciones, que no voy a mencionar el laboratorio, pero ahí lo mostró Atenógenes en pantalla. Y lo que noté entonces es, hay un tema cultural también, y nos fuimos a investigar por qué. Si bien la legislación obliga a los médicos a prescribir la molécula, en muchos casos, y esto sí no lo podemos probar porque no tenemos acceso a las recetas, en entrevistas que no podemos corroborar, pero lo que nos arrojan las entrevistas que realizamos es que muchos médicos en Panamá recomiendan el innovador o de marca versus simplemente recetar una molécula como se hace en Colombia, como se hace en España, como se hace en Turquía, como se hacen en muchos países que hemos escuchado que los medicamentos son muchísimo más baratos. Así que las recomendaciones de nosotros van hacia eso. Es decir, si hacemos eso, primero que el 30% que se está aplicando, se está tratando de imponer, ya vimos la problemática que esto trae. Inclusive, ¿por qué un genérico en Colombia, como lo que muestra Atenógenes en pantalla, venderían a un precio sustancialmente más bajo que en Colombia, si su competidor, que pone el techo del precio en Panamá, es 10 veces más alto que en Colombia? Es decir, ese medicamento genérico es más barato que el innovador, pero obviamente es un agente económico que va a tratar de maximizar su renta y se va a pegar lo más posible al innovador. Así que esa competencia de genéricos local obliga a ese fabricante multinacional a competir y a bajar el techo del medicamento, de forma tal de que el consumidor pueda acceder a un medicamento de igual calidad a precios sustancialmente menores. Si lo abrimos a la importación y tratamos de importar los mismos medicamentos, nada va a cambiar. Vamos a quedar con lo mismo. Y de eso nos lleva al siguiente caso. ¿Qué ocurre? En el mercado privado tenemos integración vertical, y aquí nos encanta llegar a conclusiones y haber hecho la investigación.
¿Hay pocos importadores? Sí, pero el mismo fenómeno encontramos en toda América Latina. Muy pocos importadores y muchos integrados verticalmente. Lo más importante no es que hayan pocos por la definición de oligopolios, es si se comportan como oligopolios y se ponen de acuerdo en coludir en los precios. En la investigación que lo hicimos, eso no ocurre. Es importante decirlo y desacreditar esas teorías de conspiración. ¿Por qué? Porque tenemos fabricantes y les pido que presten atención a los detalles también cuando van a la farmacia. Vayan a distintas farmacias y vean en la caja quién es el importador. Y se van a encontrar que ese medicamento, como el que yo cité, puede tener 3 o 4 competidores que importan el mismo medicamento y la multinacional se lo vende a varios. De esas 75 moléculas solo encontramos 2 o 3 que tienen un solo importador. Las demás tienen 2, 3, 4 y algunos hasta 5, que lo hace inteligentemente el fabricante para poner a esos distribuidores a competir y a tratar de que su producto tenga mayor presencia en las farmacias o en el punto de venta al detalle. Eso sí, no importan suficientes genéricos. Al no tener un volumen de economías de escala, al comprar fragmentadamente, tienden entonces a tomar la decisión de comprar los medicamentos de preferencia del consumidor, que tiende a comprar ese medicamento innovador o de marca. Es decir, si ese importador se dedicara a comprar medicamentos genéricos de Colombia, de España o de Turquía o de Uruguay, por mencionar otro caso, probablemente se quedarían perdidos en la estantería de la farmacia y tendrían que regresarlos cuando se venza porque el consumidor no los va a pedir o los va a rechazar. O sea que tenemos ahí unos retos muy importantes en tratar de educar a la población, modificar el comportamiento que provoque más competencia y que eso incentive a esos importadores o a nuevos importadores a juntarse en volumen. Por ejemplo, las farmacias pequeñas y esa asociación de farmacias de unas 400 y tantas farmacias se podrían perfectamente juntar, armar una cooperativa e ir a los grandes fabricantes de genéricos y traer esos genéricos y competir contra los fabricantes de marca, lo cual no me queda la duda de que los importadores tradicionales empezarían entonces a competir en la importación de genéricos. Siguiente punto es informar más al consumidor. ¿Por qué no tenemos acceso al precio de importación de todos los medicamentos? ¿Por qué no tenemos, por ejemplo, información hoy en día altamente intuitiva, digital, de fácil acceso de los distintos precios en el punto de venta final? Como tiene, por ejemplo, El Salvador. Tiene una aplicación para el celular, que entiendo, dicho sea de paso, que está preparando la AINE, donde de una forma muy sencilla te dice que si tú quieres comprar atorvastatina para el colesterol, encuentras en qué farmacia está más barata y cuántas opciones tienes de marca, genérico 100% intercambiable, no intercambiable. Entonces, resumidas cuentas, uno, el Estado no está cumpliendo con su labor de entregar medicamentos. Quienes se ven obligados a ir al mercado privado a altísimos precios no los pueden pagar, por eso tienen que ir a protestar. Y los tres que estamos en sumaríamos exactamente lo mismo, si no falla el Estado, que en otros países representa una cobertura de 80% de la población. Olvidemos nada más de los grupos de menores ingresos y más vulnerables. Cubre a las clases medias también, a las clases de ingresos medios. Es decir, allí la Caja de Seguro Social, y ese es otro análisis completamente técnico que hay que entender por qué. ¿Por qué la Caja de Seguro Social, con su poder de negociación, que puede comprar a precios fantásticamente más baratos, no lo hace? Y hay desabastecimiento. Es esa otra discusión en la cual requiere un análisis y un estudio muy puntual, sobre todo operativo, para entender los problemas. En fin, bueno, nuestras recomendaciones atenógenas en el estudio de paso pueden acceder a nuestro sitio web. Ahí pueden encontrar el estudio completo, 75 páginas, un resumen ejecutivo de 4 páginas, una presentación de menos de 20 diapositivas y un acceso a la grabación de la presentación vía YouTube, donde explicamos lo que estás mostrando en pantalla de las 41 recomendaciones. Ahí tenemos 4 pilares de recomendaciones, donde resumimos las más importantes. Por ahí un listado bien nutrido de recomendaciones
obviamente que van dirigidas primordialmente al gobierno, que al enterarse que estábamos publicando este estudio, nos recibió, y tengo que reconocerlo públicamente, el presidente de la República, y prestó gran atención a nuestras recomendaciones y nos dejó saber de que están tomando iniciativas, muchas muy parecidas a las recomendaciones que nosotros estamos presentando, lo cual obviamente fue altamente satisfactorio, y abrigamos la esperanza de que estas medidas se tomen y redunden entonces en más medicamentos, en que no haya desabastecimiento ni en el sector público ni privado, donde a veces también hay desabastecimiento, y por supuesto que tengamos más alternativas y a mejores precios. Felipe, me queda una pregunta y tiene que ver con los medicamentos genéricos. ¿Qué tan diferente puede ser el precio en la compra al consumidor de un medicamento genérico versus un medicamento de marca? Puede ser hasta la mitad, 50% más. Encontramos casos donde, por ejemplo, un innovador de marca te puede costar 70 balboas o dólares, y el genérico te puede costar 35, 30, 25, encontramos algunos hasta 20. Bueno, el de 20 sí debo reconocer que no era 100% intercambiable, la misma composición química, pero no tiene un comportamiento idéntico. Por ejemplo, uno te puede cubrir 24 horas y el otro, su entrega del medicamento o de la molécula no logra llegar a 24 horas, sino lo hace en 18 o 20 horas. Por eso es tanto más barato. Pero hay alternativas, es impresionante la diferencia de precios. Y les digo, cuando ustedes, por ejemplo, van y vayan a Colombia, los que viajan a España o hablan de Turquía, miren la diferencia entre los medicamentos de marca y los genéricos y van a encontrar diferencias materialmente importantes. También Felipe, Sí, adelante, Guido. Una pregunta y una inquietud que me surgió cuando vi la presentación del viernes pasado. Esa asignación de precios diferenciados dependiendo del mercado, incluso con variantes que se dicen que tienen que ver con el número macroeconómico del Producto Interno Bruto de cada país y demás, ¿eso no constituye en la práctica un cartel, práctica nociva para el comercio que está prohibida o debe estar prohibida, entiendo, por la Organización Mundial del Comercio? Mira, ya estás entrando en materia muy técnica de la OMC y definir esas prácticas comerciales. No sé, yo no soy un experto en eso, y sí lo discutimos en nuestras reuniones de investigación y análisis, y llegamos a la conclusión de que poder estudiar eso y llegar a recomendaciones al respecto iba a tomar muchos meses más por el grado de tecnicismo, sobre todo legal, comercial, así que decidimos no incluirlo en nuestro estudio y culminar el estudio, cerrarlo y hacerlo público, sobre todo porque el tema ha hecho crisis. Pero tu apreciación es muy válida. No se lo comentamos al gobierno, pero a mí se me olvidó, y gracias por traerlo a colación. Yo creo que sí es importante que el gobierno nacional examine eso. Si realmente hay un caso ante la Organización Mundial de Comercio donde estos fabricantes discriminan o diferencian precios de forma muy importante a países tan cercanos como nosotros, como Colombia. Y decir, bueno, ante la OMC, ¿por qué usted le vende a Colombia a 10 veces más caro, perdón, más barato que a Panamá? Muy válido. Yo no sé si hay tanto como colusión, porque muchos de estos laboratorios, su competencia es contra genéricos. Yo soy el dueño de un innovador o de marca, realmente no estoy compitiendo contra el otro fabricante multinacional digamos, de iguales características, sino estoy compitiendo con el resto del mundo en genéricos. Y los genéricos lo que van a hacer es acercarse lo más posible al techo. Si es un techo alto, me voy a acercar lo más posible. O sea, es decir, ese 50% de 70 sería 35. Si eso baja a 30, el 50% sobre el techo sería 15. Así que ese genérico se va a tratar de acercar lo más posible. Pero tienes un caso muy interesante. Lo otro que mencionaste, ¿por qué? ¿Por qué la diferenciación? Y abunda la literatura, y tenemos ahí citado mucha la literatura de la investigación sobre el tema. Mucho se habla del Producto Interno Bruto per cápita, que es una medida, obviamente, es una de 100 medidas que uno puede utilizar, pero no te incluye, por ejemplo, la distribución del ingreso, ni el Gini. Y alguien diría, bueno, es que Colombia tiene un PIB menor que Panamá, pero tiene una distribución del ingreso igual o peor que Panamá. Igual el caso de Chile. El caso de Chile tiene un PIB parecido, o Uruguay,
y tiene en el caso de Chile una distribución tan mala como Panamá, pero Uruguay tiene una mejor. Uruguay tiene menor población, que es el otro tema. Decimos, bueno, es que Colombia tiene más de 50 millones de habitantes y Panamá un poco más de 4. Uruguay no. Uruguay tiene menos de 4 millones de habitantes. Tiene un PIB per cápita parecido a Panamá, pero tiene precios más bajos. ¿Por qué? El mismo fenómeno que en Colombia. Se consumen muchos genéricos y de fabricación local. Y cuando va el equivalente de la caja de seguro social a comprar, le da preferencia al fabricante local en idénticos términos y condiciones. ¿Qué significa eso? Tiene que dar un medicamento 100% eficaz e intercambiable, de igual comportamiento, tiene que igualar las entregas, tiene que tener la misma longevidad y tiene que tener precio idealmente más bajo o como mínimo idéntico al competidor foráneo. Entonces se le daría preferencia. Entonces ahí lo que nos dice eso es que no aplica solamente el caso de que, bueno, es que en Colombia la fabricación es más efectiva por las economías de escala y por la población mayor a 50 millones de habitantes. Cierto, para el caso de Colombia, que puede tener en algunos casos costos de fabricación más bajos que Uruguay por economías de escala, pero Uruguay sí logra modificar el comportamiento de los laboratorios multinacionales, que nos lleva al siguiente punto: estudiar el mercado, estudiar la opción de aumentar la fabricación local ya existente en el país y por qué no atraer y sentarse con muchos fabricantes de genéricos idealmente, y por qué no tampoco los innovadores y decirles, bueno, ¿qué necesita usted para poder fabricar en Panamá? Y algunos te dirían, bueno, es que el costo de la energía es muy alto, ¿cierto? Que empezamos a decir, bueno, ¿cómo reducimos el costo de la energía? Subsidios, control de tarifas. No, es lo mismo que estamos haciendo, repetimos hacer lo mismo sin estudiar los problemas. Estudiemos el problema para entender por qué en Panamá el kilovatio hora es 25 centavos y en Colombia 18. Entendamos el problema, identificamos las fallas. ¿Por qué el ente regulador en Panamá es tanto más débil que en Colombia? Es decir, vamos por el camino fácil. Simplemente vamos a controlar precios o vamos a controlar márgenes y no nos interesa realmente atacar el problema. Es decir, tenemos una infección y vamos a tomar realmente un antiinflamatorio y no vamos a ir a la fuente del problema con, digamos, un antibiótico para atacar la fuente de la infección. Felipe, muchas gracias por acompañarnos aquí en Cuarto Poder. Felipe Chapman de Indesa nos ha hecho una presentación de este estudio acerca de la realidad del precio de los medicamentos en Panamá. Una pausa, ya regresamos aquí en Cuarto Poder. Bueno, Guido, ya en la parte final del programa, muy completo el estudio que hizo Felipe Chapman sobre los medicamentos en Panamá, ¿no? Muy completo, y Felipe tiene una facilidad de expresión realmente notable para explicar en lenguaje sencillo y llano una problemática tan complicada como esa. Así que se le abona tanto el estudio como la manera sencilla de explicar. Bueno, se nos acabó el tiempo, Atenógenes. Así es, Guido. Ustedes siguen en Telemetro Radio y en Oye TV, sigan con el brunch, y en RPC Televisión NCIS New Orleans. Terminamos. Hasta mañana. Hasta mañana.